Hola, muy buenos días, siestas, tardes, noches y por qué no madrugadas. Soy la arquitecta Poppy Wild, profesora adjunta de la Cátedra de Economía de la Construcción. En la clase de hoy veremos una introducción conceptual al tema valuación de inmuebles. Como ya vimos en la clase de presupuesto, este es el segundo de los dos grandes temas que desarrolla esta asignatura: valoración económica de la construcción y valuación. Para ubicar el tema dentro de la disciplina, retomo este gráfico de la gestión del proyecto, sintetizada en una línea temporal que ya vieron en la primera clase introductoria con el arquitecto Toledo, simplemente para mostrar cómo se ubica este tema al final de esta materia, porque es otra de las posibles formas de valoración económica de la construcción. Hasta aquí vimos la valoración en la etapa de proyecto, con todas sus instancias. Y ahora nos referiremos específicamente a la valoración de una obra ya construida. Si investigamos dentro de las incumbencias profesionales de un arquitecto, podemos ver que las incumbencias 18 y 19 se refieren a la potestad de los arquitectos para realizar tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles. O sea, el título de arquitectos nos habilita para hacerlas, y de ahí la necesidad de capacitarnos en este tema. La dinámica del mundo moderno ha obligado al estudio y preparación de los valuadores. Hay distintos tipos de capacitación en la evaluación inmobiliaria, especialidades e incluso maestrías, que han hecho que el valuador sea realmente un profesional de esta actividad. Aquí vemos los contenidos temáticos que menciona el programa sintético de la materia dentro del tema evaluación: métodos separativos, métodos de conjunto, evaluación de loteos y el mercado inmobiliario. Y aquí podemos ver los contenidos más detallados que menciona el programa analítico de la materia, que serán los que yo desarrollaré en esta clase que hoy nos convoca. Veremos consideraciones generales, definición y marco conceptual, concepto de inmueble, noción de precio y valor, aspectos determinantes, valor técnico y valor real de mercado, finalidades de la evaluación, metodologías de cálculo, solo una caracterización general de cada una, y algunas reflexiones finales. Bueno, ya ubicados, ahora entremos en tema. Les dije en la clase de presupuesto que tanto la presupuestación como la evaluación buscan poner precio a la obra de arquitectura. La primera lo hace antes de que se construya y la segunda lo hace después de construida, considerando el paso del tiempo, el uso y el estado de conservación o mantenimiento de la obra. Desde que el dinero desplazó al trueque, se hizo necesario poner precio a las cosas vendibles. En muchos casos, ponerles precio a algunas cosas es un procedimiento sencillo, fácil, claro. Por ejemplo, con los productos manufacturados, como los vehículos, los artículos del hogar, etc., porque se lo determina a través de la sumatoria del valor de sus componentes materiales, de la mano de obra necesaria para su fabricación, los gastos generales y el beneficio del fabricante. Todos los datos necesarios se pueden establecer claramente, se consiguen con facilidad y el procedimiento es muy objetivo, salvo quizás en su última etapa,
cuando debe decidirse la utilidad o beneficio a agregar, donde se maneja algún grado de subjetividad. El ponerle precio a las propiedades inmuebles es bastante más complejo que eso, ya que influyen factores que no son claramente justipreciables, sino que por el contrario encierran un alto grado de subjetivismo. Por ello se dice que evaluar no es una ciencia exacta. La evaluación de bienes inmuebles se ha convertido en una actividad de vital importancia para la sociedad actual. Hoy en día es necesario saber el valor de los bienes para poder tomar decisiones acertadas en los negocios y en la vida diaria. La historia de la evaluación en el mundo comienza por la necesidad de determinación del valor de territorios conquistados, a los fines del cobro de tributos de los mismos, es decir, con fines puramente recaudatorios. Los primeros levantamientos catastrales fueron realizados por los egipcios 3000 años antes de Cristo. Este tipo de evaluación para el cobro de impuestos es en la actualidad utilizado igual que antaño. Se necesita conocer el valor de los bienes inmuebles para el cobro del impuesto inmobiliario o el impuesto a la transferencia de dominio de una propiedad. Pero además de ese fin, en la actualidad, la necesidad de conocer el valor de los bienes inmuebles es de vital importancia para poder comprar a buen precio o vender en su justo valor. Por eso decimos que evaluar es poner medida a las cosas vendibles, es medir su valor, valorar, señalar su precio. Valuar es estimar o medir el valor de una cosa de interés económico en función de una unidad monetaria para un momento y mercado económico determinado. Valuar un bien significa determinar su valor económico en un contexto dado y en una fecha precisa. La evaluación se define entonces como el arte de estimar en su justa medida monetaria la apetencia o deseo de poseer en propiedad. La evaluación participa de 3 universos técnicos: la economía, la arquitectura e ingeniería y el derecho. Valuamos bienes producidos por la arquitectura o ingeniería, lo hacemos en una unidad monetaria y dentro de un marco legal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en este curso? Bienes inmuebles. Podríamos evaluar bienes muebles, es decir, aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, como por ejemplo el mobiliario de una casa o un automóvil, podría ser electrodomésticos, etc. En cambio, según nuestro Código Civil, son inmuebles, por su naturaleza, las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo, y todas las partes sólidas y fluidas que forman su superficie y profundidad. Según el diccionario, se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener en común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales como las parcelas urbanizadas o no, casas, naves industriales, etc. En definitiva, son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles daños, porque forman parte del terreno o están anclados a él. Es decir, que se considera inmueble a un terreno libre de construcción y también a un terreno más lo que se haya construido en él. El objetivo de la evaluación es fijar el valor de cambio de las cosas vendibles. Entendiendo por valor de cambio
el que se mide por la cantidad de otros bienes que podríamos obtener a cambio del nuestro. Este valor de cambio, expresado en dinero, se denomina precio, que es el valor pecuniario en que se estima algo. Se dice que el valor de un bien será el que se obtiene de su venta en condiciones normales, cuando el vendedor está deseoso de vender y el comprador deseoso de comprar. El valor se refiere al grado de utilidad o de aptitud para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar, es decir, al beneficio que uno recibe de algo. El precio se refiere a cuánto cuesta comprarlo o a lo que hay que renunciar para hacerlo. El valor es la relación que existe entre una cosa deseada y un posible comprador. La medida de valor es la cantidad de dinero que el comprador potencial probablemente pagará para lograr la posesión de la cosa deseada. Por eso decimos que el precio es la medida del valor expresado en dinero. El valor es la expresión monetaria de la deseabilidad de un bien inmueble. Es el producto de un proceso técnico y de análisis de todos los factores que confluyen en la oferta y la demanda. Pero el precio no es único ni es estático. El precio entra en el vaivén de la oferta y la demanda, y sabemos que un objeto al que el tasador le asignó un valor puede tener diferentes precios. Por ejemplo, uno para la venta rápida, otro para hacer un buen negocio, otro para no vender, con la intención de valorizar una zona u otra propiedad vecina, por ejemplo. Pero, ¿cuántos valores tiene un bien? Bueno, acá hay dos teorías. La teoría univalente sostiene que no existen dos valores para un mismo bien, que el valor es único, que es independiente del fin. Lo que sí puede haber es una estrategia de venta que pone un precio de oferta superior para después negociar una rebaja. Pero la teoría plurivalente dice que hay más de un valor según el motivo o la finalidad de la evaluación. Puede ser una compraventa, una garantía hipotecaria, expropiación, sucesión, indemnizaciones, división de condominios, etc. Veamos ahora cuáles son los aspectos determinantes del valor. La necesidad es la relación del producto con necesidades no satisfechas del hombre, con sus deseos. Cuanto más necesario o deseado, es más valioso. La utilidad, entendida como capacidad para excitar el deseo de posesión, es decir, la utilidad provoca la deseabilidad. La escasez proporciona valor al objeto. Que un objeto sea escaso hace que sea más valioso. El poder adquisitivo hace que exista demanda solo si el individuo es solvente. Si no hay solvencia, no hay demanda y por ende no hay valor. La exclusividad o la diferenciación es una característica de la oferta. Cuanto más exclusivo, más valioso. La segmentación es una característica de la demanda. El target de la demanda también influye en la determinación del valor de un bien. La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende ese producto. Así, según el precio que haya en el mercado de un determinado bien, los oferentes estarán dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes, están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien dependiendo del precio. El punto donde existe un equilibrio
porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Veamos esta representación gráfica. Según la teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio. Viendo en el gráfico los comportamientos de la oferta y demanda, se comprende que la curva de oferta, la curva O, la que está graficada con una línea azul, sea creciente y la curva de demanda, la curva D, que tiene la línea roja, sea decreciente. Así, la curva de la oferta y la curva de la demanda muestran cómo varía la cantidad ofrecida o demandada, respectivamente, según varía el precio de ese bien. El punto donde se cruzan se conoce como equilibrio de mercado. Pero, ¿cómo se alcanza el punto de equilibrio? Para entenderlo, hay que hablar de dos situaciones de exceso. Cuando los precios se elevan, la cantidad ofertada también se eleva. Es decir, es más propenso el aumento de la producción. Cuando existe exceso de oferta, en este caso, el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio del equilibrio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajan los precios para aumentar sus ventas. Por el contrario, cuando los precios se reducen, bajan, la cantidad demandada aumenta, es decir, que cuando los precios están bajos hay mayor consumo. Cuando existe este exceso de demanda, hay escasez de productos. Significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio del equilibrio. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, de modo que los oferentes aumentarán el precio dado que hay muchos compradores para pocas unidades del bien, para que el número de demandantes disminuya y buscar el equilibrio así de esa forma. Estos dos efectos suceden simultáneamente, por lo que cuando los precios están en el nivel 1, abajo, o sea, cuando hay exceso de demanda, hay una demanda superior a la cantidad ofertada, provocando una presión favorable para la subida de precios que se elevan hasta alcanzar el nivel 2, o sea, cuando ya hay exceso de oferta. Cuando los precios están en el nivel 2, hay un exceso de oferta que presiona los precios hacia abajo. En ese sube y baja, los precios llegan a un punto de equilibrio, correspondiente también a la cantidad de equilibrio. Solo en ese caso, el precio que se paga por un determinado bien coincide con su valor de mercado. El punto de equilibrio puede ser modificado en cualquier instante por el desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Entonces, es común confundir valor de mercado con precio. Es bueno aclarar que el precio es el valor que se paga en una negociación, pudiendo ser inferior o superior al valor de mercado. No obstante, como los precios siempre se están ubicando por encima o por debajo del valor de mercado,
En la práctica, el valor de mercado se estima como la media o el promedio de los precios. Caractericemos ahora estos dos tipos de valor. El primer valor lo llamamos valor técnico o valor físico, que es el resultante de un proceso técnico y de análisis que nos permite contar con una referencia objetiva del valor del inmueble. Es el que obtenemos aplicando las distintas metodologías de cálculo. El segundo valor, llamado valor real de mercado, es el que realmente se obtiene en una transacción libre, en un mercado perfecto, cuando el comprador está dispuesto a comprar y el vendedor deseoso de vender. Es lo que llamamos valor venal, que surgirá de alguna negociación y regateo. Según Chandías, saber valuar no significa tener una lista de valores actualizados en distintas zonas de la ciudad, sino saber analizar y ponderar esos antecedentes que finalmente nos llevarán a un valor final justificado. El objetivo principal de una evaluación es la determinación técnica del valor de un bien. Es aproximarse lo más posible al valor del mismo. Las tasaciones constituyen una ciencia aplicada a una técnica, que se sirve de las ciencias matemáticas, pero sometidas al criterio y la experiencia como condición fundamental y necesaria. No es ciencia pura ni es solamente experiencia. Y los aspectos técnicos deben ser manejados con habilidad e ingenio. Algo en lo que coinciden todos los autores es en que la tasación debe responder a reglas y normas, conocer el bien a tasar, mantener la objetividad y conocer el medio y el momento. Rivarola, en su libro Teoría y Práctica de la Tasación de Inmuebles, dice que cada inmueble admite tantas valoraciones como motivos pueden presentarse para evaluarlo. No le asigna el mismo valor a una propiedad una persona que quiere comprar que la que quiere vender, o ambas partes en un litigio por herencia, por ejemplo. O sea, Rivarola abona a la teoría plurivalente. Estos que podemos ver aquí son solo algunos de los motivos por los cuales puede ser necesario realizar una evaluación. Para realizar una evaluación patrimonial, inversiones inmobiliarias, compra, venta, permuta, alquiler, estudios económico-financieros para una inversión inmobiliaria, garantía para créditos hipotecarios, causas judiciales, juicios de expropiación, sucesiones, donaciones, transmisiones, divorcios, subasta pública, resarcimiento de daños por siniestros accidentales u ocasionales, cobranza de impuestos o motivos catastrales, seguro de caución y seguramente hay muchos otros. El precio de las propiedades siempre fue una materia donde es conflictivo y muy difícil lograr coincidencias. Cada tasador tiene su técnica. Cada empresa cree conocer mejor que nadie el mercado. Y cada propietario cree tener las mejores razones para justificar un determinado valor. Las diferentes maneras en las que se puede arribar o determinar el valor de un inmueble o de un terreno sin construcciones son los métodos separativos. Se denominan así porque dividen el inmueble en sus partes componentes y determinan el valor tanto del terreno como del edificio en forma separada, porque consideran que son muy distintas entre sí. Los métodos de conjunto evalúan al inmueble como un conjunto inseparable,
consideran que para llegar a la evaluación de un inmueble hay que analizar conjuntamente terreno y edificio como un ente total, porque es en conjunto que ellos producen un beneficio o utilidad. Existen también otros métodos como el de evaluación de loteos, donde a partir del valor de la tierra en extensión se determina el valor de futuras parcelas. Los métodos separativos establecen que un bien raíz está formado por dos partes esencialmente distintas, el lote y la edificación. Las diferencias entre ambos son muchas y evidentes, y ambos tienen comportamientos a lo largo del tiempo muy diferentes. El terreno es inamovible, limitado en cantidad, no tiene costo de producción, tiene duración indefinida, tiende a aumentar su valor con el tiempo y vale por sí mismo. Sin embargo, hoy podríamos al menos cuestionar algunos de estos conceptos. Vemos aquí el caso de Nordelta en Buenos Aires. ¿Realmente el terreno es limitado en cantidad? ¿Qué les parece? O el caso de las Islas Palmeras en Dubái. ¿Hay límites imposibles de superar? Un terreno no se fabrica, no tiene costo de producción. ¿Y los polders holandeses? Extensas superficies ganadas al mar, en gran parte destinadas a parques eólicos o plantaciones de tulipanes. Los métodos separativos establecen que el edificio se puede producir en diferentes sitios. Su cantidad es ilimitada. Tiene costo de producción. Es propenso a sufrir deterioros físicos, tiende a perder su valor con el paso del tiempo y vale en relación al terreno donde se implanta. Aquí en Santorini podemos ver que realmente el edificio es ilimitado en cantidad. En realidad tengo que viajar a Grecia solo para confirmar esto. Los edificios son también ilimitados en cantidad en la favela Rocinha de Río de Janeiro y en la Villa 31 en Cava. Dentro de los métodos separativos veremos el método de comparación o de referentes directos para evaluar el terreno y el método directo o del valor de reposición para evaluar la edificación. Estos son los métodos que ustedes van a emplear en la elaboración de su trabajo práctico también. Dentro de los métodos de conjunto veremos el método indirecto o de capitalización de la renta y el método del valor venal. Veamos ahora conceptualmente en qué consiste cada uno. El método de comparación o de referentes directos se basa en la comparación del terreno a evaluar con otros terrenos cuyos valores de venta son conocidos y son tomados como referentes por estar localizados en las cercanías y tener algunas características intrínsecas o extrínsecas similares al terreno a evaluar. El método directo o del valor de reposición se basa en determinar cuánto costaría hacer la edificación hoy y a ese valor nuevo o valor de reposición restarle la depreciación por la pérdida de valor sufrida debido al paso del tiempo y al uso, obteniendo de ese modo el valor presente del edificio. El método de conjunto, llamado capitalización de la renta,
analiza conjuntamente terreno y edificio como un ente total, porque en conjunto ellos producen un beneficio o utilidad. Este método se basa en la teoría económica. Un bien vale por lo que produce y sostiene que todo capital debe producir una renta. Todo inmueble es un capital y como tal debe producir una renta. Si podemos encontrar el valor de esa utilidad o renta, podremos conocer el valor del capital que la produce y por lo tanto el valor del inmueble. Dicho de otro modo, obtendremos el valor del inmueble a partir de los ingresos que éste genera, siendo ese valor la cantidad de dinero que un potencial comprador estaría dispuesto a pagar en el momento actual por un inmueble, a cambio de las sucesivas rentas que en el futuro generará el mismo. Al respecto, Mario Chandías dice: una inversión edilicia debe compensarse con una renta equivalente. El método del valor venal o método del precio de venta analiza el medio y atiende exclusivamente a los valores del mercado, que surgen naturalmente del libre juego de la oferta y la demanda. En la realidad, el 90% de las valuaciones de inmuebles se hacen teniendo en cuenta su valor venal, o sea, precios determinados por la oferta y la demanda, con referencias muy vagas o sin estudios ni métodos, suponiendo que la experiencia en el trabajo inmobiliario da seguridad o veracidad a los valores obtenidos. Esta otra definición de Gómez Picasso y Rosados dice que el valor de mercado es la cuantificación económica estimada para una fecha determinada por la cual se intercambiaría un determinado inmueble entre un comprador y un vendedor, después de un adecuado proceso de comercialización en el cual las partes hayan intervenido con libertad e independencia, sin ningún tipo de coacción y habiendo contado con toda la información necesaria para hacerlo. Es decir, que no es representativo de un valor de mercado aquel que surja de una transacción condicionada por una venta obligada, o tampoco el valor asignado a una expropiación o el valor que está dispuesto a pagar a alguien por un bien que para él es particularmente valioso. Por ejemplo, un terreno al lado de su propiedad que le permitiría ampliarla, por ejemplo. Entonces podríamos concluir que una evaluación requiere de una metodología de cálculo. Requiere de mecanismos que eliminen la anarquía existente y que todos los tasadores se movilicen de manera similar, tanto en la búsqueda de datos como en la forma de análisis y el grado de ponderación de los mismos, para que las tasaciones sean comparables y se arribe a valores similares. Aquí un par de reflexiones más. Como tasadores, y entendiendo que evaluar significa anticiparse a aquel valor económico en el que las partes concretarán la transacción del inmueble, tenemos la obligación de encontrar aquel espacio de equilibrio en el que los intereses de ambos se encuentren. El mejor camino para encontrar ese equilibrio es partiendo de datos conocidos, pero realizando una buena interpretación de esos datos. Esta frase evidencia el grado de subjetividad que encierra este análisis. Al igual que esta otra.
y para distendernos, al final, las distintas miradas sobre un mismo inmueble. Les dejo aquí la bibliografía empleada en la clase y sugerida para el estudio de este tema. Sobre todo les recomiendo los 2 primeros. Bueno, así hemos llegado al final de esta clase. Les dejo en esta placa mi dirección de mail por si quieren hacer alguna consulta o comentario. Les agradezco su predisposición y realmente espero les sea de utilidad. Muchas gracias.